Bueno, ahora sí. Rafael, pues muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, gracias a ti. Este, para platicar un poco sobre la, pues ahora sí que este ambiente de confrontación entre chairos y fifís que predomina de un tiempo a la fecha y que se hizo más visible a partir del cambio de régimen político en México. ¿Cuáles son tus impresiones o tú cómo ves esta disputa que hay, que sobre todo es visible en redes sociales, pero que de alguna manera también ha permeado en la calle? Y yo creo que esta, esta lucha de clases, o aparente lucha de clases, porque yo creo que hay mucha gente que no tiene la menor idea de dónde está ubicada, siempre ha existido, ¿no? Yo creo que lo que pasa ahora es que tenemos oportunidad de pelearnos en una cancha mucho más visible, que son las redes sociales. Pero las broncas yo creo que han existido toda la vida. Aquí veo ventajas y desventajas. Las ventajas las veo en que veo muchísima más gente más informada, más politizada. eh, Digo, no es toda, me encantaría que fuera mucha más. Y falta todavía mucha información, hay mucha información basura, es verdad. Hay mucha suciedad, hay mucha manipulación, hay mucha fake news. O sea, se está aprovechando toda esta vorágine informativa y social, que precisamente por eso es donde se meten poderes fácticos, se meten empresas de medios, se mete gente con mucho dinero para poder desinformar, porque no le conviene. La premisa más que estudiada y más que comprobada es que mientras más ignorante tengas a la población, pues es más fácil incidir, es más fácil manipular, es más fácil comprar, es más fácil, ¿sabes? Entonces lo que yo veo con esta dinámica, que no creo que podamos así de explicarla en un ratito, solamente veo que esta lucha, esta pelea, esta constante eh, aniquilación hacia el otro porque no piensas igual que yo, se ve exacerbada precisamente ahorita más en época electoral. Lo vengo viendo desde el 95 que empecé a tratar de ser caricaturista, y lo veo que precisamente cada elección las cosas se ponen de color de hormiga. Las amenazas, las mentadas de madre eran por correo electrónico. A veces me llegaba algún correo, alguna carta escrita al periódico. Hoy en día ya tenemos muchísima más visibilidad, o sea, hoy en día podemos recibir las mentadas de madre en Twitter, en Facebook, hasta en Instagram. Entonces el chiste es dónde metes ahí tu información. O sea, uno puede agarrar y dibujar lo publicas, y pues allá tú si te quieres meter a ver lo que dicen de tu trabajo. Pero ya en cuestión social veo mucha gente muy poco informada, este, lamentablemente, pero sí veo por lo menos más interés. Veo mucho más interés que antes. Hasta los chavos, ¿no? O sea, creo que sí hay más interés y eso me parece valioso. De la podredumbre me parece valioso. Que eso también es interesante, ¿no? Porque mucha gente habla de la confrontación, pero hasta cierto punto pues es mejor pues que haya dos opiniones a que nada más existe un monólogo como había antes, ¿no? En los medios de comunicación. Exactamente, o sea, ahora están asustados muchos de los dueños de los medios de comunicación, muchos de los empresarios, muchos de los políticos, que precisamente estaban acostumbrados a que nada más había un punto de vista en todos los medios, ¿no? En todas las revistas esas importantes, en todos los periódicos, los más grandes. Pues los micrófonos los tenían un puñado de personas, los reflectores también, las columnas también. Bueno, pues hoy, ¿qué crees que pasa? Que ahora sí, la cosa está más peleaguda que antes, y precisamente por eso es que me parece importante que haya nuevas firmas, nuevas voces, nuevas caras, cada vez más jóvenes, cada vez más preparadas, ¿no? Porque esa es otra cosa, que los juvenean porque tienen 22 años, 23 años, 18 años, pero ahí te cuento cómo están de informados, de politizados,
¿sabes? O sea, que tienen una claridad mental, que estructuran bien sus discursos. Me parece fabuloso, a mí me parece fantástico. De hecho, creo que hasta faltan más, muchas más, y si no desplazar a ese puñado que tiene 30 años en los mismos lugares y que ahí siguen, creo que sí es importante que por lo menos se nivele la cosa, ¿no? ¿Cómo interpretas el cambio de régimen que se está viviendo, en donde las viejas estructuras del régimen neoliberal pues no acaban de desmontarse y al mismo tiempo pues se está luchando por crear un nuevo tipo de relaciones entre los poderes e incluso las mismas relaciones sociales, por ejemplo, con el manotazo que ha dado la cuarta transformación a las cúpulas empresariales que, digamos, mandaban a sus anchas con demasiada holgura durante el régimen anterior y que ahorita pues no están muy contentos, que digamos. No, pues no, claro que no están contentos y están atacados de miedo. Lo que me preocupa es cuando se atacan de miedo los que están llevando las riendas del país desde hace 2 años. A mí me parece importantísimo el cambio, me parece que ya nos estábamos tardando un buen. De hecho, sabemos que nos robaron esa oportunidad hace muchos años. Yo creo que este país necesitaba este cambio desde hace mucho. Bueno, apenas tenemos 2 años y cachito con esta nueva administración, con estos manotazos, con estos batazos, macaneos, como le quieras decir. Me parece que estamos en ciernes, estamos preparándonos todavía por eso es que la misma izquierda se pelea entre ella misma, porque tenemos puntos de vista muy claros, algunos y otros también, pero hay una intención de ganar, y hay otros que creemos que hay que ganar, pero haciendo las cosas bien o con ética. Esos son los problemas que veo, pero creo que sí es indispensable el cambio en este país. Creo que es fantástico que por fin se voltee a ver a los pobres en verdad. Me parece fantástico que precisamente existan nuevas voces. Me parece que la administración pública requiere de una limpieza total, brutal. Empezar a pensar en un México como potencia mundial, como líder de América Latina en todo este cambio, este viraje hacia la izquierda, pero con una visión a futuro a largo plazo. Y a largo plazo, chingón, lo que está pasando en Argentina, lo que se recuperó en Bolivia, lo que puede pasar en Brasil, lo que se puede hacer por Cuba, todo eso creo que es importantísimo para definir el camino de la vida del ser humano en este planeta. Si le demostramos a la humanidad que se puede hacer una administración pública para el bien común con una visión mucho más social, híjole, pues nos vamos a ganar el planeta entero. Es muy difícil cuando tenemos a un Estados Unidos chingue, ¿no? Es muy difícil cuando los derechos humanos no están del todo chidos en buena parte del planeta. Es muy complicado entender, lograr hacer entender a este planeta que lo mejor es el bien común, que es un viraje a lo social, no al capital. El capital, ese neoliberalismo estúpido, rampante y destrozador de la gente, de la persona, del bien común, es lo que le ha dado la chingada a este planeta en los últimos 40 años, 50 años. No sé. ¿Tú sí has visto que este gobierno le ponga un alto al modelo neoliberal que se venía desarrollando? Yo creo que lo está haciendo poquito a poquito, ¿no? No está fácil, no puedes agarrar y barrer todo de tajo, no puedes poner una guillotina porque entonces sí nos vamos al carajo. O sea, creo que sí se debe de aplicar una inteligencia a largo plazo, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, obvio, con algunos ajustes, apretaditas de tuerca por aquí y por allá, porque si no, sí nos lleva la chingada. O sea, no puedes agarrar y cortar de tajo porque estamos encadenados a un sistema económico muy aceitado, muy corrompido. Ese es el punto. Primero que nada, limpiar de corrupción, que eso va a ser un desmadre.
porque está muy acostumbrado al neoliberalismo y le conviene ese nivel de corrupción, pero empecemos por ahí. Y luego también, o de la mano paralelamente, o sea, es estarle jugando a 3 4 5 20 bandas para limpiar, quitar, cambiar, mejorar, desaparecer algunos. O sea, no es así todo, no puede ser todo blanco y negro, tiene que ser ahí, ajustándole, ajustándole, ajustándole. Ujú. ¿Y tú cómo le podrías explicar a la gente de América Latina, más allá de la audiencia de aquí de México, pues de qué va este pleito entre chairos y fifís? ¿O a qué se refieren cuando se habla de eso que a lo mejor para otros países puede resultar un poco este, ajeno esos dos terminajos que son tan de uso común ahora últimamente? Pues mira, hay mucha gente muy orgullosa de ser fifí, pero creo que no tiene ni la menor idea de lo que es eso. Es aspiracionista, pretende, no tiene la menor idea. ¿Qué te digo? Para América Latina, aquí en México se le considera chairo a todo aquel que no tiene los recursos para poder salir adelante. Le cuesta mucho trabajo porque está inmerso en un sistema muy hostil, eh, esclavizante, con salarios jodidos, o sea, con muy pocas posibilidades para salir adelante. Estos chairos, pues, ¿qué crees? Que están un poquito politizados y entonces intervienen, platican, conversan en las redes y conversan en sus casas, conversan con sus vecinos, conversan con sus cuates de la escuela. Y estos chairos son los que se dan cuenta que están en una situación difícil y entonces se organizan, se informan y ejercen una acción política en sus trabajos, en sus escuelas, en sus casas, en sus familias. Pues esos chairos son los que le estorban mucho a una población fifí, que es muy reducida, pero con muchos recursos, con mucho dinero, con muchos micrófonos, con muchas cámaras, con muchos medios para seguirse reproduciendo sus billetes. Entonces, esta lucha entre chairos y fifís en las redes sociales en México se dan con todo y resulta que los fifís tienen muy poquitos argumentos para defenderse. Entonces, por eso es que quieren comprar micrófonos y quieren comprar argumentos y quieren comprar mentiras, fake news y todo esto. Y los chairos tenemos, primero que nada, convicción, o sea, tenemos un chingo de información, tenemos una claridad en lo que se busca, que es el bien común. ¿Cómo lo podemos hacer para que esto no se vuelva una batalla de sangre? Pues eso no lo sé. Simplemente creo que las cosas están sucediendo, estoy convencido de que es indispensable la discusión pública y política. Y que eso que mencionas pues está duro, ¿no? Porque no se ve que vaya a haber una salida fácil a la manera en que se le ha quitado pues algunos privilegios a un sector que había estado muy privilegiado. Lo vemos por ejemplo ahora con la contrarreforma eléctrica, las cosas que se están echando para atrás, siendo que empresas como Bimbo, Walmart, FEMSA pagan menos luz que muchas personas, ciudadanos comunes, además de que muchas de estas grandes empresas durante años tampoco pagaban impuestos, se beneficiaron de medidas como el outsourcing y todo eso estamos viendo que se está echando para atrás. ¿Cómo puede haber una concordia en un momento de transformación política y social en un país sin que sea de manera tersa cuando se afectan estos intereses y sobre todo cuando también hay una sobrerepresentación en los medios de comunicación por parte de estos grupos de élite, ¿no? Que de alguna manera creo que también hace muy contrastante la manera en que las opiniones de los comentócratas pues dista mucho de lo que está pasando a ras de suelo. Hay una desconexión muy grande que se ha hecho más evidente con las redes sociales, donde muchas de estas personas que no tienen acceso a los grandes medios de comunicación sí tienen una voz y una opinión en estas redes. Pues, ¿qué te digo? Y que se están organizando también dentro de las mismas redes, ¿no? Pues tú lo respondiste perfectamente, la misma pregunta. Lo que yo veo es que si la gente se da cuenta de cómo nos han engañado, cómo nos siguen engañando, cómo nos siguen robando, cómo pretenden seguir robando, cuando ves esta oportunidad en estas elecciones
del 6 de junio, de mantener una manera de administrar este país, de mantener una comunicación cruzada, no nada más en una sola dirección, sino cruzada y a pesar de que puede haber micrófonos muy poderosos, como el del mismo presidente de la República, pero que estás viendo toda la estructura mediática que tiene los poderes fácticos, Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X González, los grandes medios de comunicación, Reforma, Universal, o sea, todavía sigue desbalanceada la comunicación en este país. Todavía hay mucho que hacer en cuestión de organización, de información y ser muy puntuales, o sea, no ver nada más todo en blanco y negro. Creo que sí tenemos que ser muy puntuales y si hay cosas que se están haciendo mal aquí, pues hay que trabajarlas, y hay que trabajarlas incluso para mejorarlas rápidamente, ¿no? No esperar a que se desgaste, ¿no? algún funcionario, alguna institución, no, hay que trabajar rápido para que se arregle, para que se evite que la derecha se cuelgue en esa falla o que se cuelgue en una causa justa como el movimiento feminista, o que se cuelgue en los derechos humanos, o que se cuelgue en el asunto ambientalista. Evitar eso, evitar esos colgadijos, porque la derecha por sí sola no puede colgarse de nada otra cosa, solamente de las causas justas, para poder hacerla como que ven cómo sí la está regando la cuarta transformación. Entonces es ahí donde hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles crees que han sido los grandes aciertos y los grandes errores de la cuarta transformación y en específico de la gestión de López Obrador hasta el momento? Yo creo que los grandes aciertos han sido esos ajustes que está haciendo en la economía, en la administración, en lo cultural, a pesar de que hay muchas voces en contra de las grandes, este asunto de Chapultepec, por ejemplo. Yo creo que sí hay un viraje auténtico, hay honestidad, hay un discurso, una narrativa que se está cuidando, que a veces se estropea por los desaciertos de alguno de sus acompañantes, de la trayectoria de alguno de sus acompañantes, como es Bartlett, de las faroleadas de algunas funcionarias también, de algunos detalles de corrupción dentro de algunas de ellas. ¿Qué te digo? Yo creo que sí hay que mejorar la comunicación social, ¿no? La comunicación social de parte de Presidencia de la República. Creo que están apostando mucho por lo que se dice en las mañaneras, y creo que también se puede acompañar de una campaña mediática fuerte, más clara, más precisa, no nada más en los canales públicos. Creo que se debe aprovechar todo lo posible. No te puedo enumerar todos los desaciertos porque pues, sí, son bastantitos, creo, a veces, pero no se comparan con todo lo que venimos sufriendo durante décadas en este país. Creo que sí es importante el cambio que se dio y me parece de lo más valioso. Yo mismo trabajé durante muchos años para que hubiera un cambio en este país. Los chamucos lo hicimos y creo que sí se logró, se logró. El chiste es que están muy desesperados los de enfrente por recuperar lo que se les arrebató de manera pacífica. ¿Y cómo ves pues este discurso o esta narrativa que está tratando de construir la derecha de que López Obrador es un dictador que está gobernando sin contrapesos, cuando pues tiene nada más y nada menos al contrapeso del capital financiero transnacional, ¿no? Pues es lo que entre otros. Es lo que les queda, es lo que les queda por decir. O sea, van a hacer absolutamente todo lo que esté a su alcance y pueden alcanzar mucho porque tienen mucho dinero, muchos recursos y muchos medios para acabar con este nuevo sistema, para acabar con López Obrador, para acabar con la 4T, para difundir mentiras de una actitud firme. Se necesita un liderazgo por fuerza, sí se necesita cierta verticalidad. Cuando ves que la horizontalidad en este momento quizás no es tan efectiva, me parece que sí es importante la discusión pública de cualquier asunto,
pero también creo que si votamos por un cambio, mucha gente está totalmente abocada y ocupada por el día al día, y por eso es que vamos y votamos y confiamos. Me parece excelente el ejercicio de que no nada más nos esforcemos en el día al día, sino que haya discusión pública. Pero sí estoy convencido de que estamos confiando en esta nueva manera de pensar, en esta nueva narrativa, en esta nueva dinámica, en esta nueva administración. Y entonces sí, de pronto a mí sí me gusta voltear y seguir con mi día a día, y que la 4T se haga cargo de lo que yo le confié en julio del 2018. Entonces es más o menos por ahí. Me parece en verdad increíble y fabuloso y históricamente fantástico lo que pasó, y que necesitamos que siga pasando. ¿Cómo ves el proceso que tiene México en comparación a otros países de América Latina? Y lo menciono porque de alguna manera pues ya pasaron por una situación similar países como Brasil, en Ecuador, en Argentina, y de alguna manera pues las cosas no resultaron tan bien, aunque ahorita otra vez están como retomando el camino, entre otras cosas por la influencia tan fuerte que tiene Estados Unidos como potencia hegemónica a nivel regional. ¿Cómo se puede lidiar o cómo se puede generar un verdadero proceso de cambio en las circunstancias de México, con todos estos factores que pues, le están jugando en contra de alguna manera a López Obrador? ¿Qué te digo? Me parece que estamos todavía empezando a dejar el terreno necesario para que se intensifique, se solidifique, se mantenga esta estructura que es urgente en este país. Me parece fantástico que no estemos solos en América Latina y que haya un apoyo real por parte de algunos países. Me parece importante que hay que seguir trabajando para que la gente se dé cuenta que la derecha es muy, muy, muy dañina para el mundo entero. Y bueno, pues y sobre todo en México, porque están muy, muy, muy mal acostumbrados a robar. Si nosotros seguimos informando, seguimos comparando, seguimos evidenciando, seguimos recordando a través de lo que hace cada uno de nosotros, tú como periodista, yo como monero, cualquier persona en la calle, un carnicero, cualquier persona puede agarrar y comparar su situación de ahorita con la de antes. Va a haber gente que va a decir, no, pues es que me está yendo peor. Bueno, entonces, ¿dónde estás parado? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es la situación de tu bolsillo en comparación con la de nuestros padres, o la de nuestros vecinos, o la de, ¿sabes? ¿Por qué yo no puedo comprar una casa como lo pudo hacer mi abuelo, ¿no? Y tenía 3 coches y 12 hijos. O sea, ¿qué pasó en 70 años en México? Yo creo que sí es importante que la gente se dé cuenta del daño que le hizo la derecha y le hizo la corrupción a este país, y lo que le ha hecho a América Latina, lo que hizo Estados Unidos en toda América Latina durante tantas décadas. Creo que sí es importante estar información. La información creo que es vital para la toma de decisiones. Lo que estás haciendo tú ahorita con nosotros me parece brutalmente importante. O sea, el periodismo creo que es una de las herramientas más poderosas que tiene el planeta para evidenciar, recordar, señalar, denunciar todo lo que le hace daño al bien común. La información para mí es un bien común maravilloso que nos súper urge para la toma de decisiones, de lo que sea, para vestirte, para comer, para vivir, para morir. Creo que el periodismo es lo más valioso. Yo creo que se necesitan muchos más, y que estén totalmente convencidos de que se necesita el bien común, no nada más hacer del periodismo un negocio, ¿no? Pero que al mismo tiempo pues estos medios de comunicación se han convertido pues en el campo de batalla política por excelencia en esta era
de la información, con el auge de las tecnologías digitales y demás, y que esto también ha propiciado una pues bola gigantesca de infodemia, de mentiras, de intentos muy premeditados por confundir a la gente, darle micrófono a personas que a lo mejor tienen una visión muy estrecha de las cosas, que viven atados en su burbuja. ¿De qué manera este cerco mediático que todavía sigue existiendo en las redes sociales está afectando la discusión política en México? Y lo vemos porque pues muchos simpatizantes de la derecha o de los grupos conservadores, pues por ejemplo todavía reproducen mucho esta frase de que hay que ver hacia el futuro, no hacia el pasado, ¿no? Que es algo como muy recurrente y marcado, cuando pues todavía creo que no han quedado muy claras el tamaño y las causas que provocaron el escenario actual en el que estamos, y que todo se ha tratado de atribuir a lo que ha pasado en los últimos 2 años, pero pues no en los últimos 30. Entonces, ¿tú cómo ves este asunto y el papel que están jugando los medios de comunicación? Que pues, si bien es cierto que se habían abierto pocos espacios, pues también hemos visto que han sido muy efímeros. Sí, eso sí me parece muy triste. Mira, a mí me parece muy loable lo que está haciendo el sistema público de radio y televisión, bajo la dirección de Genaro Villamil. Me parece increíble lo que están haciendo porque están precisamente recordando, ¿no? Veo programas especiales sobre nuestra historia y no es gol, ¿no? O sea, simplemente reconozco lo que veo, ¿no? En cuanto lo veo, y sobre todo desde dónde lo veo y cómo lo veo. Y lo que estoy viendo es que a pesar del cerco mediático que mencionas que existen en las redes sociales, para que la gente nada más vea para el futuro supuestamente y no voltee a ver el pasado, me parece muy valioso que existan este tipo de recordatorios. Y a eso me refiero con el periodismo que necesitamos hacer. Es un periodismo de memoria, un periodismo de análisis geopolítico, un periodismo de análisis histórico, un periodismo de comparación, ¿no? De lo que está pasando ahorita con lo que está pasando, con lo que pasó hace 10, 20, 30, 40 años o más, 100 años, con otros líderes que hemos tenido en México como Madero, como Cárdenas. Lo que está pasando con este gobierno, esta administración, y las similitudes con lo que pasó en Brasil, con Lula, con lo que pasó con Correa, con lo que, ¿sabes? Creo que todo eso es lo que tenemos que estar haciendo constantemente. A mí por eso me parece mega valioso lo que estoy encontrando con mucha gente en las redes sociales, en Twitter, como en tu caso, y por eso un día lo mencioné, por eso le pedí a la gente que te siguiera, porque veo que a pesar de que luego te llueve por todos lados, estructuras, no pierdes la cabeza, señalas, haces unos hilos muy interesantes, y no eres nada más tú, también veo a muchos sociólogos, a muchos periodistas, a mucha gente que está al ras del suelo y que no está allá arriba, y que no, o que se está medio colando por ahí, pero no de manera fea, mala, negativa o abusiva, sino que está empezando a tener mayores recursos mediáticos para precisamente poner en la discusión pública temas que me parecen mega urgentes, y sobre todo eso, no olvidar en dónde estamos parados, dónde estuvimos parados, y para dónde podemos terminar, o por dónde puede jalar la cosa si no nos ponemos las pilas en en un chingo de temas, ¿no? O sea, no nada más es haber logrado arrebatarle al PRI y al PAN la administración de este país. Es, a ver, ya tienes esta administración, ahora, ¿qué vas a administrar? ¿Qué necesitas administrar? ¿En qué estamos mal? En salud, educación, seguridad, la corrupción, o sea, bueno, entonces, ¿qué necesitamos hacer a corto? Lo que te dije hace rato, ¿no? ¿Cómo vamos a convencer a la gente de que se alimente mejor? ¿No? Pues lo del etiquetado, ¿no? Que obliga a estas empresas de que le bajen al azúcar y que le bajen a la sal y que le bajen a... O ahora, la educación, ¿qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué problemas tenemos en la educación? No, pues es que nada más son estar
echando datos, ¿no? ¿Y qué onda con la discusión? ¿Por qué no estamos enseñando a nuestros niños finanzas para que no lleguen a la adolescencia y no sepan ni cómo chingados ahorrar el 10% de lo que lamentablemente ganan, ¿no? O sea, un montón de cosas, son un chingo de cosas. O sea, lo que a mí me parece especialmente valioso es que ya existe una arena de discusión política, pública, social, que no existía antes. Estoy convencido de que hay mucha gente muy torpe que no tiene habilidades comunicativas y menos emocionales, y entonces las frustraciones se ven muy cabrón, y que es otro gran pendiente educativo a nivel mundial, la salud emocional, de todos los grados, porque entre muchas otras cosas, ¿no? O sea, la educación política, educación emocional, educación financiera, educación sexual. Tenemos un chingo de cosas que hacer. Bueno, acá vamos a empezar, tenemos 2 añitos, ¿no? Y no hay y aunque y ya había un trabajo previo, hay un trabajo previo, no nada más Sí, porque porque no surgió de no estos 2 años. nada, o sea, hay un chingo de trabajo, hay un montón de gente que nos ha dejado una escuela brutal de todo eso que te acabo de mencionar, ¿no? Y que ha trabajado contra viento y marea y con 0 pesos y con 0 recursos mediáticos, pero que ahí están, y por eso tenemos sus libros y por eso tenemos sus cátedras en las escuelas y por eso tenemos un chingo de cosas, ¿no? Bueno, ahora que ya tiene la izquierda esta administración, creo que sí hay que recuperar todo eso, ¿no? O sea, y darle voz y recuperar. Ya se nos murió Monsiváis. Bueno, pues a ver, ¿a poco no ponía sabrosa la discusión pública Monsiváis con sus ironías? Y a través del humor, que es una super herramienta para poder señalar, denunciar y que la gente se acuerde, ¿no? Pues lo usa la publicidad, lo usamos los caricaturistas como herramienta para que el mensaje se quede. Bueno, pues allá hay una posibilidad, ¿no? Discursiva. ¿A qué le atribuyes que se haya politizado tanto la sociedad mexicana en los últimos años? Yo tenía amigos, por ejemplo, que hasta hace un sexenio decían que eran apolíticos y ahora ya están compartiendo cosas con las que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero que te habla de una politización creciente. ¿Y hasta qué punto crees que lo que ocurrió con la guerra del narco, de Calderón y demás, 2 elecciones muy cuestionadas, que algunos consideramos fraude electoral, otros dicen que no, ahí está un poco la discusión, pero hasta qué punto todo ese proceso que ocurrió del 2006 para acá, pues está detonando ahorita y estamos viviendo las consecuencias de ese proceso de un poco más amplio, en el que también una generación como de jóvenes de más o menos mi edad, un poco más chicos, que se politizaron con este movimiento del Yo Soy 132, pues ahorita están ocupando varios espacios en medios y están tratando ahí de empujar la conversación pública. Yo creo que la humanidad es muy... ¿Cómo voy a decirlo? Cuando la tragedia te toca, abres los ojos, ¿no? O sea, uno aprende a chingadazos, uno aprende, o sea, con traumas muy positivos o traumas muy negativos, ¿no? De hecho, es como los recuerdos se van ordenando. Cuando crecemos, tú te acuerdas de las palizas de la vida o de las palizas físicas, emocionales, o de los momentos así fantásticos en los que estallabas de alegría, ¿no? Bueno, a México le ha tocado vivir muchas tragedias. Y a veces hasta a los chavitos les toca, y a muchos chavos les toca en este planeta, en este país, no te cuento, trabajar desde que tienen uso de razón. Ya hay mucha gente que le tocó la tragedia en la escuela, le tocó la tragedia en la familia, le tocó la tragedia en el bolsillo, le tocó la tragedia en sus relaciones personales. Y es cuando volteas a ver, tratar de sobrevivir, y vas y te informas. Bueno, pues de repente yo creo que eso se va como medio multiplicando, y, y ahora con te digo, me parece una maravilla, a pesar de toda la basura que hay de las redes sociales. Me parece una maravilla, a pesar de lo que dijo Humberto Eco, al cual
respeto de la horda de imbéciles, tiene mucha razón, pero creo que por lo menos está ahí la discusión. Lo que le pasó a tus cuates de un sexenio para acá es porque algo les pasó en el camino. Y algo nos pasó en el camino que de repente nos empezamos a voltear a ver y buscaste desde una palabra, buscaste una canción y bueno, ¿quién es esta persona? O buscaste una película y esta película de qué trata y quién es, o sea, y se va como en cascadita pero para arriba, ¿no? El interés, se va entramando el interés y luego el interés te vas dando cuenta y que te estás informando un poco más y entonces ya te atreves a dar tu opinión aunque sea medio tonta al principio, pero ya empezaste y luego vas y no, ya alguien me dijo que estoy tonto. ¿Y por qué estoy tonto? Entonces, pues vas y le buscas, oye, no, pues ya me enteré de otra cosa. Y ahí se van dando ahora la cascada de información, con mucha basura también. Creo que hay muchas cosas rescatables y hay mucha gente que no le queda otra y de repente termina empapado. Y de esa mojadera algo le queda. Y va y entonces empieza a salpicar y salpicas y entonces se convierte en la gran salpicadera. ¿Qué pasa? Que bueno, pues sí, siempre va a haber una discusión, ahora más que nunca, ahora más que antes, que no se daba. O sea, creo que mucha gente no le queda de otra más que la de enterarse por qué chingados me subieron la gasolina, por qué la carne cuesta esto, por qué me subieron los impuestos, por qué estoy pagando estos impuestos. Y quizás estos cuates hace 6 años no tenían trabajo, ahora sí. Chale, ¿por qué le tengo que pagar esto a Hacienda? Bueno, ¿y por qué, sabes? ¿Por qué me cuesta esto? ¿Por qué me tengo que comunicar ahora sí? Creo que es un rollo, es un fenómeno fantástico que está sucediendo. Y se podría decir entonces que a lo mejor la politización obedece pues a una sociedad tan lastimada como en el Claro, caso de la sociedad mexicana. absolutamente. Mucha gente no le ha quedado de otra más que la de buscar por qué me está pasando esto. O sea, estoy de la chingada, no me está alcanzando, ¿sabes? O sea, ¿por qué mi barrio está pasando? ¿Por qué me están asaltando cada 3 días? Hay un montón de cosas, o sea, la tragedia toca, la tragedia a todos nos toca. No sé, creo que el día creo que el día que se acaben estas discusiones va a ser porque vengan y nos invadan otros pinches seres de otro planeta y entonces de repente vamos a tener que voltear a vernos y se van a desaparecer las diferencias. ¿Por qué? Porque ya hay un enemigo más grande. Y eso no sé si ha sucedido, o sea, lo he tratado de analizar y no tengo la menor idea porque de teoría no sé nada. Si cada vez que a un país o a un continente estalla una guerra y termina todo como medio jalando parejo, y me estoy igual equivocando, pero después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, como que se volvieron un poquito más buena ondita en la historia, o sea, ¿por qué? Porque llegó alguien más y hubo un desmadre, o hubo un abuso de parte de alguien y de pronto donde comienza a joderse todo es cuando se empieza a escribir desde los vencedores, ¿no? Lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y lo que decías en un video de que todo el mundo cree que Churchill vino y salvó al planeta de Hitler, pero que pues, Rusia también creo que le echó más ganitas, pero pues eso no está escrito en la conciencia de la historia de la humanidad, ¿no? Pero de alguna manera, pues sí, después de estos conflictos tan fuertes, pues la gente se cansa también de pelear todo el tiempo, entonces vienen como, después de la tormenta viene la calma, como dicen ahí, Exacto, ¿no? exacto. Entonces eso va a pasar otra vez ahorita terminando las elecciones, así como que va a haber así los resignados, los derrotados, los ganadores, los triunfadores. O sea, el miedo consiste, bueno, en quién va a ganar, ¿no? Y en quién va a recuperar un espacio o quién se va a mantener. O sea, es un miedo latente, ¿no? Y desde tu trinchera, ¿cómo se le hace para hacer humor o no perder la capacidad de sonreír pese a la adversidad? A veces no se puede, a veces no te queda, o sea, el humor está mal entendido para muchos de los colegas o muchos comediantes que creen que burlarse de las minorías es hacer humor, o de las víctimas, ¿no? Yo no creo en el humor a costa de lo que sea para hacer mi trabajo.
yo creo que pues si puedo hacer ver una contradicción evidente en un cartón, o sea, la maravilla del cartón político es que tú puedes usar la fórmula básica de la contradicción de lo que dice el globito a lo que está haciendo el protagonista. Y si tú juegas con las imágenes, con los logos, con los nombres, con las palabras, con los sonidos, con, con la historia, ¿no? Todos esos elementos que se van a entender en México para que yo pueda hacer mi cartón, mi trabajo, estoy haciendo, creo que estoy haciendo bien mi trabajo. Si logro recordarle a la gente quién era este fulano que hoy se está presentando como Blanca Palomita, como es el caso de Santiago Krill o de Fernández de Ceballos o el propio Onésimo Cepeda, y dices, no, chingue, ¿no? Entonces estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Recordándole a la gente o informándole a las nuevas generaciones quién es este monigote o monigota, estoy haciendo bien mi trabajo. De eso, o sea, si logro medio hacer sonreír a la gente, pues qué chingón, pero no es el objetivo de mi trabajo, de rapper. ¿Y ahora cómo te ha ido con las críticas? Porque digamos que pues ahora te toca estar a veces del lado del oficialismo, o no del oficialismo, sino a favor de ciertas causas que está realizando el gobierno, que pues uno no está acostumbrado a estar de ese otro lado. Entonces a veces también se vuelve difícil también la misma crítica hacia el gobierno. A final de cuentas nadie queda como del todo a gusto, ¿no? No, pues es que todo el mundo quiere agarrar y cree que uno debe de pertenecer a una de las dos gradas, ¿no? Y las dos gradas, pues sí, son gigantes, y hay un chingo de gente, y la gente tiene luego tomates y pedradas y palos de ambos lados. Entonces no le gusta que te muevas en medio o que te vayas para acá, o sea, es que ni te vas para allá ni te vas para acá. Estás haciendo periodismo, estás señalando para donde sea. O sea, si yo veo, por supuesto, un Claudio X González, pues miren este famoso, y si veo una San Juana Martínez haciendo tonterías, oigan, también mírenla. Ah, no, pero, pues, entonces viene la madriza, pues simplemente acostúmbrate a la madriza, o sea, porque de esto se trata. Mientras no termine siendo parte de los números estadísticas de periodistas intimidados, despedidos, secuestrados, torturados, asesinados, eh, pues hay que cuidarse. Porque lamentablemente en este país, ahorita pues tú y yo estamos aquí en la Ciudad de México, pero hay mucha banda en los estados que no le ha ido nada bien por hacer esos señalamientos, ¿no? Y más cuando está el crimen organizado metido hasta las cacas, allá en la montaña, en los pueblos, hasta en las ciudades capitales de muchos de los estados. Entonces es muy complicado hacer periodismo en una situación tan delicada, ¿no? Tan hostil. Es súper complicado. Nosotros somos atacados en redes, pero hay mucha banda que es atacada en la calle, En su casa. en su casa, que es ¿qué te digo? Violentada espantosamente. ¿Y cómo ves a los comunicadores que ahora se indignan de lo que ellos denominan la falta de libertad de expresión en México como si antes hubiera existido? No, pues me parece de risa loca. Y cuando es quizá el momento más con mayor libertad de expresión en la historia del país. Así es. Al menos desde la Revolución Mexicana para acá. Hay mucha gente que no tiene exactamente el liste de clavo, ¿no? Y lo que pasó con las revistas de caricatura que surgieron caño como pan caliente, y que bien señala el Fisgón en uno de sus libros. Yo creo que la gente no está acostumbrada, ¿no? Y esta otra no está acostumbrada a que se le responda, no está acostumbrada a que se le critique, no está acostumbrada a que desde el mismo poder, ¿no? A pesar de que yo pueda de repente decir que está generalizando, pero Sí, pero sí. a pesar de que yo pueda criticar de que el presidente no debería de generalizar, sino ser más puntual, como veo que está empezando a hacer, está siendo un poquito más puntual en sus comentarios. Esta gente que le caga que se le critique, pues entonces por eso dice que no hay libertad de expresión.
me parece, como bien señalas, de que como nunca antes había existido esta libertad, que no se les den esas cantidades brutales de dinero para publicidad, y por eso es que ahora les toca intentar hacer periodismo. Y pues no les sale porque no saben hacer periodismo. No saben hacer periodismo. Están acostumbrados a repetir en un teleprompter lo que se les dicta desde una oficina antes de gobierno, ¿no? Aunque hay algunos gobiernos que todavía lo siguen haciendo en algunos estados, y incluso de algunas oficinas empresariales. Y que además, pues, la agenda de esos grandes medios, pues, sigue siendo muy afín a las cúpulas empresariales, ¿no? Porque yo de algunas de las peores cosas que le he visto al gobierno de López Obrador, que fueron, por ejemplo, contra los campesinos de Morelos o cosas así, no se volvieron escándalo mediático en la gran prensa porque no tocaba los intereses de estos grupos. Exacto. Entonces, de alguna manera, incluso cuando uno le podría achacar ciertas cosas a López Obrador, pues paradójicamente, cuando coincide con los intereses de estos grupos, Sí. pues parece que no hay tanto problema, ¿no? Por ejemplo, nadie critica el tren transísmico, No, porque de nadie. alguna manera hay convergencia o Exacto. hay un acuerdo entre estos grupos, pero pues otras causas, pues como la refinería u otros asuntos donde también se tocan intereses económicos muy fuertes, pues ahí sí hay un álgido debate que hasta pues se involucra a la gente directamente, ¿no? Siendo estos grandes temas que están manejando pequeños grupos, principalmente vinculados a las empresas energéticas o a los Exacto. beneficiarios de las reformas. ¿Tú cómo ves esta pues batalla mediática también que se está librando y cómo pues se le están haciendo los periodistas en México para darle visibilidad a estos temas a pesar de los intereses tan fuertes que hay en uno y otro bando? La batalla mediática, yo creo que todavía le falta más equilibrio. Creo que en verdad todavía siguen teniendo las mismas voces, las mismas caras, con los mismos discursos vacíos, los mismos argumentos tontos, pero que necesitan seguir inoculando en mucha gente, y que tienen todavía los principales canales que están en televisión abierta, en la radio y en los periódicos que la gente está acostumbrada a comprar. Creo que la batalla mediática todavía está muy desequilibrada. Hay que ganar espacios, hay que impulsar espacios, hay que impulsar voces, nuevos rostros, nuevas firmas, y que necesitan ser muy puntuales. Yo creo que sí también es necesaria la discusión, el análisis crítico, no la propaganda nada más, porque también veo lamentablemente mucha propaganda, nada más propaganda, 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 y repetir como merolicos lo que dice el presidente. No, aguas, no desaprovechemos los espacios, no desaprovechemos los micrófonos, los reflectores, las cámaras. Hay que hacer análisis, hay que hacer histórico, mediático, todo. No nada más repetir lo que dice la 4T. Hay que hacer estructuras, hay que derribar esas narrativas de la derecha y de los poderes fácticos, pero con análisis, no nada más con propaganda. Y porque de alguna manera, pues en esta discusión entre buenos y malos, quienes se asumen como buenos y malos, Exacto. pues se pierde toda la complejidad de muchos asuntos y muchos temas que muchas veces son estructurales y que vienen de décadas atrás y que se está como tocando nada más por encimita, no ha habido un proceso de revisión profunda y que incluso me parece que la misma derecha ha perdido una oportunidad histórica de hacer una revisión autocrítica a Sí. lo que fue su gestión y todos se le han pasado pues nada más llevando la contra, que ese es su programa electoral ahorita rumbo al Exacto, nada más 2021, llevar, ¿no? ¿no? Nada más, es llevar la contra. Y son odios, odios, odios acá. Y también hay odios de otro lado. Por eso digo que no se convierta la izquierda en un espejo emocional de la derecha, en los espacios que ha estado avanzando y ¿cómo se dice? No recuperado, porque lamentablemente no, pero que se han alcanzado, los espacios que se han alcanzado, no los mal usen, que no los desaprovechen, que se haga análisis, que se haga difusión de mensajes que valgan la pena, y que no se conviertan en un espejo de odio de la derecha nada más.
porque entonces sí se está desaprovechando una oportunidad histórica de reflexión, de discusión, de análisis, de datos, te digo otra vez, de análisis, no nada más estar ahí gritando odios y es que ustedes, no, a ver, entonces desmonten, exhiban, pero no con odios, porque si no, sí se va a la chingada. La gente se da cuenta cuando hay discursos vacíos y pues habrá mucha gente que se vaya con el discurso de odio hacia un lado o hacia el otro. No, yo creo que sí es importante el análisis. ¿Y cómo crees que se pueda dar un primer paso hacia esta necesaria reconciliación nacional que hay entre grupos pues que se están percibiendo como antagónicos en este contexto de la lucha de clases y sobre todo cuando pues hay intereses extranjeros también muy metidos en este asunto y que de alguna manera le echan leña al fuego, No, ¿no? nos faltan décadas, yo creo, para que la gente en verdad empiece a entender lo que significa el bien común. Y el bien común que significa que tú, grandes empresas, tú, neoliberalismo, tú, Estados Unidos, no estés jorobando y te des cuenta de que lo que nos estás vendiendo al ras del suelo y en sus grandes corporaciones no nos están olvidando en nada. La reconciliación va a llegar al día que se dé cuenta el planeta entero de que tenemos que impulsar la economía de barrio, de que tenemos que comer mejor, que tenemos que alimentarnos y vestirnos con lo que nos dure y no, ay no, ya no está de moda este pinche pantalón, me tengo que comprar el nuevo, no, ya no tengo el último teléfono, o ya no tengo la última televisión, ¿no? No, le falta un chingo de años a este planeta, a este país, para que se acabe este antagonismo. Este antagonismo es histórico. Ya para ir un poco cerrando, ¿cómo ves los alcances de la cuarta transformación? ¿Hacia dónde ves que va este proyecto político? Que pues si bien logró un cambio de régimen que muchos veíamos muy difícil en algún momento, pues también se está enfrentando a muchas limitaciones, contradicciones, etcétera, etcétera. ¿Qué te digo? Me parece que aún falta mucho por hacer. Muchísimo. Me parece que están logrando convencer a mucha gente de que sí era necesario este cambio. Que eso es lo más importante, ¿no? En el sentido ideológico, si quieres patriótico, si quieres nacionalista, pero más que nada el cambio de chip así de que es que si nos hubiéramos seguido por ese camino, sí nos lleva a la chingada, o sea, si volver a tener a un PRI que saqueó de manera tan brutal a este país en los últimos, sobre todo los últimos 6 años, si nos hubiéramos empezado a agarrar a guamazos en la calle como ya se hace, pero sabes, creo que mucho más brutal, o sea, ya matarse el uno con el otro, del vecino con el vecino, creo que el cambio más importante con esta nueva administración es el cambio de chip. Todavía no está totalmente convencida la gente, hay mucha gente que duda y sí, lamentablemente hay muchos tropiezos, pero yo creo que lo más importante de esta cuarta transformación es el cambio de chip en el país completo. Y que incluso la misma gente del frente, de la derecha, se está empezando a dar cuenta de que ya no es tan sencillo corromper, de que sí o sea, les molesta, porque eso es un rollo de educación. Odian que traiga los zapatos no boleados, odian de que no estén ganando una millonada estos líderes. Pero pues todavía lamentablemente hay mucha gente que está por ahí colgada que sí está haciéndose pendeja, que sí está siendo hipócrita y que está usando el poder para beneficiarse. Ya hay algunos delegados, ya hay algunos representantes de la 4T, ya hay algunos diputados, ya hay algunos que se están haciendo pendejos. Bueno, eso es lo que le da el castre, al lastre a todo esto que se está intentando. Y es donde tiene que tener mucho cuidado la 4T. Ok, ok. ¿Y cómo ves pues la manera en que toda esta discusión de alguna manera también se traduce en las diferentes posturas que hay entre los cartonistas políticos en México? Pues yo creo que
Yo creo que los moneros que estamos acostumbrados o educados, ¿no?, a señalar lo que nos parece incorrecto, pues siempre han existido. Lo que pasa es que también hay mucha cuna entre nosotros, hay muchas diferencias de educación, hay muchas diferencias de lo que sabemos o pensamos que es la caricatura política. Hay algunos que están convencidos de que tienen que seguir la línea editorial del periódico que les da trabajo, porque es un espacio y, bueno, y muy agradecidos y muy, ¿sabes? Yo lo pienso así, y por eso también me he metido en muchas broncas. Pero yo creo que tú firmas tu trabajo, es un espacio que estás defendiendo, en donde estás tratando de hacer periodismo a través de la caricatura política, es un género de opinión, y si tú crees que tienes que ser el ilustrador del punto de vista del periódico en el que trabajas, pues creo que sí estás entendiendo mal la caricatura política. Si tú crees que eres el ilustrador del punto de vista de un grupo empresarial, pues creo que estás entendiendo un poquito mal lo que es la caricatura política. Si tú crees que debes de usar una herramienta tan poderosa como es la caricatura política para golpear a las víctimas de un sistema endiabladamente culero, y perdón por las groserías, soy mexicano y soy veracruzano, pues creo que estás entendiendo mal, ¿no? La gran responsabilidad que tienes, porque aparte si uno revisa en los libros de historia, te vas a encontrar con un montón de caricatura política, un montón de caricatura política, de ilustración política. Entonces, si no te das cuenta de tu responsabilidad histórica con tu trabajo como caricaturista, entonces no estás entendiendo nada. Hay muchos que quieren hacer de su trabajo memes. O sea, ay, no, es que ya están de moda los memes. No, pues entonces voy a hacer memes con mi caricatura. Creo que no, el meme me parece muy particular, tiene sus propias características, me parece un ejercicio que cuando lo hace la gente real, me parece muy loable, ya cuando hay gente que se dedica a eso porque está contratada para generar memes que van a criticar a los de enfrente, pues ya es otra cosa. Pero creo que el valor que tiene la caricatura política es espeluznantemente gigante, como para que lo desprecies de esa manera, defendiendo a los que no necesitan defenderse, defendiendo a una manera de comunicarse como son los memes. Estás entendiendo muy mal lo que es el trabajo del caricaturista. Y que ha sobrevivido bien, ¿no? Mientras los periódicos en papel pues van a la baja, pues la caricatura política ha encontrado nuevos espacios en las redes. La caricatura política es un resumen fantástico, es un análisis bastante bien sintetizado cuando lo haces, ¿no? Porque hay gente que igual y no, o sea, es una imagen, somos criaturas de imágenes. Entonces, por eso es que tiene mucho valor la imagen, la animación, estos GIFs, por eso los memes, o sea, ¿qué te digo, no? La gente ya se comunica por memes y por emoticons. Bueno, nosotros vamos a tratar de seguir comunicándonos con caricatura política. ¿Y tú cómo fue que te empezaste a meter en este asunto de la caricatura política? Cuando conocí a Leo Flores en 1995, exactamente en este estudio. Lo conocí afortunadamente y me di cuenta que se puede hacer este trabajo. No tenía la menor idea. Ya había intentado hacer algunas cosas en la universidad, en la prepa. Mi mamá era dibujante, pintora, maestra de artes plásticas, y me encantaba verla dibujar y pintar. Y descubrí con esto que podés hacer todo eso que aprendí desde que tengo uso de razón para vivir, o sea, para señalar, o sea, todo ese encabronamiento con el que crecí por la situación económica de casa y de los amigos y de la familia, la pude vertir en un dibujo y me encantó, ¿no? Entonces me di cuenta que pues hay un trabajo para esto, pues vas y presentas tus porquerías y decidí dedicarme a esto. Ok. Pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en este estudio tan emblemático. Ahora sabemos de la importancia que tiene para ti y para Helio Flores, también otro gran caricaturista.
Sí, no, gracias a mi querido maestro Luis Ruiz por esta oportunidad de vida. Muchísimas gracias. A ti.